Alumnos, muy buenos días. Quien les habla el profesor César Francisco Tito Romero, docente responsable del área de literatura en la Institución Educativa del Pacífico. Antes de empezar la sesión de aprendizaje de Juan del Valle Caviedes, se les pide que ubiquen su libro, el tema de Caviedes. También tengan a disposición el material de apoyo. Bien. Bien, vamos a empezar. Ubiquen el libro de Comunicación Literatura, el tema de Ahora te toca a ti, literatura quechua. Son un conjunto de preguntas, ¿no? No se preocupe que se les va a esperar. Ubiquen el libro, literatura quechua, son unas preguntas para contestar. Ahí está. Bien, dice acá. Relaciona las especies líricas de la literatura quechua. Cuando hablamos del mundo del lirismo, o lírico, la palabra misma lo expresa, hablamos del mundo subjetivo, sentimientos. La literatura quechua también se planteó bajo esta perspectiva, que muchas de sus obras son líricas. Le dieron, por ejemplo, tienen nombres propios: Hayi, Aymoray, Urpi, Harawi, Huanca, Ayataki. Vamos a empezar. Canto a la pérdida de los seres amados. Eso le corresponde a Huanca. El Huanca, como especie lírica, escuchen bien, era un canto que se reflejaba más que todo esa pérdida, ¿no? Esa tristeza por la pérdida de ser amado. Luego tenemos la de Harawi. El Harawi era un canto amoroso y melancólico, ¿sí? Que tiene que ver más que todo con el hecho de cuando uno tiene ese sentimiento de estar enamorado, y a la vez también va muy de la mano con la melancolía, ¿no? Con esa nostalgia. Canto de triunfo, ¿sí? Cuando los guerreros incas iban a la guerra y conseguían sus hazañas, conseguían ganar la batalla, cantaban hayis, el pueblo los recibía con hayis. Eran cantos más que todo de triunfo, ¿no? A la gente y a los soldados que habían ganado, ¿no? Luego tenemos canto de dolor y muerte, es un ayataki, que tiene que ver, también con el aspecto de tristeza, dolor, que algunas veces por la pérdida de alguien también, ¿no? Como que demostraba ese hecho de sentir mucho dolor y ¿no? Por la muerte o la desaparición de alguien. Luego, canto a la tierra, sí. En la época incaica recuerde bien que ¿no? el modo de vida estaba muy ligado a la agricultura. Y es por eso de que también ¿no? cantaban a la tierra, más que todo a la Pachamama. Y finalmente tenemos canto a la amada, que es un urpi. Antiguamente cuando se enamoraba, según se cuenta y se analiza, la persona le cantaba un urpi, ¿no? Y urpi también significa paloma. Bien, sigamos acá, dice. La literatura quechua prehispánica se desarrolló en los siglos. Bien. El periodo que abarcó la literatura quechua aquí en el Perú y también en el continente de América del Sur fue entre el siglo XI y el siglo XII, en la cual se desarrolló. Recuerde bien que los conquistadores llegaron en el año de 1300, llegaron aquí al continente americano, ¿no? Es por eso que en los siglos XI y XII es donde se desarrolla, ¿no? La literatura prehispánica, todas estas formas de expresión literaria que tenían ellos. Siguiente, tenemos acá características que no corresponden a la literatura incaica. Uno, quiero que analice bien lo que le voy a indicar. De que era oral, cierto. ¿Por qué? Porque se transmitía de generación en generación. Anónima, no se tenía conocimiento quién era el autor. Agrarista, estaba muy ligado a la literatura del mundo agrario. Colectiva, sí, porque reflejaba más que todo su forma de trabajo también muchas veces. Moralidad, no. No era moral la literatura incaica en esos momentos. Los poetas populares del incanato fueron. Acá, cuando hablamos de literatura, había dos vertientes, la culta y la popular. La culta, la que era más que todo una educación para las nobles, que estaba bajo la dirección de los amautas, y la literatura popular, que estaba, no es que eran educadores, sino que eran personas que cantaban, que recitaban así de manera, ¿no? De manera así espontánea. Y estos eran los jarabicus, se les conocía así. Ahora, difundieron los mitos fundacionales del antiguo Perú. Recuerde algo. En la época de preincaica, la educación estaba muy ligada a los nobles. Y esta educación también partía por la historia, porque se cuentan las historias de sus antepasados. Y esas historias se contaban a través de los mitos. Y estos mitos eran contados por sus profesores, que eran los amautas. Mamahuaco y Mamaoglo son personajes de... No es de Manco Cápac.
Da a entender. Mamaoglo sí, Mamahuaco no. Los personajes de Mamaoglo y Mamahuaco son personajes de la leyenda de los hermanos Aya. Mamahuaco coloca la esposa de Yaruchu y Mamaoglo la esposa de Ayarmanco. La leyenda de Manco Cápac y Mamaoglo fue recopilada por... Bien, cuando hablamos de recopilación no hablamos de autoría, sino hablamos de la persona que lo ha recogido, que lo ha escuchado y lo ha transcrito, le ha dado escritura. Recuerda que en aquellos tiempos en el incanato no había escritura, no se conocía, pero la forma de que se ha podido preservar era mediante los cronistas. ¿Quién eran los cronistas? Aquellos, por ejemplo, aquellos escritores en aquellos tiempos recopilaban la información. Y uno que recopiló fue el señor Inca Garcilaso de la Vega, por el cual, gracias a él, tenemos conocimiento de la leyenda de Manco Cápac y Mamaoglo. Ahora, la leyenda de los hermanos Sayer, de igual manera. Los cronistas jugaron un rol preponderante en ese tipo de situaciones, de recopilar, de recoger. Y uno de ellos fue Juan de Betanzos. Bien, chicos, vayan subrayando porque luego usted me va a enviar las imágenes, va a tomar la foto a su libro y me lo envía, ¿no? No se olvide. Sigamos acá. Según la cosmogonía del hombre andino, cosmogonía quiere decir cómo el hombre veía la vida. Es como los que profesamos la religión católica, o la evangelista, como usted quiera llamarlo, o como usted quiera distinguirse, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, los católicos, Dios, Jehová, igual pasa por los evangelistas. En este caso, ¿qué es lo que pasaba con el mundo andino, con el hombre del campo, con el hombre inca? Por ejemplo, ¿qué es Anampacha? Había formas, Anampacha, Urcupacha, ¿no? Anampacha, la parte de arriba. Ahí está, el mundo de arriba, el Anampacha. Aquello que sabemos acerca de la literatura ha llegado a nosotros fundamentalmente por quién, como les explicaba anteriormente. Debemos darle gracias a quienes, a los cronistas. Así como hubo cronistas, sí, muy buenos que recopilaron información fidedigna. Fidedigna quiere decir información tal cual es, no aumentaron ni disminuyeron nada. Hubo cronistas que también recopilaron información, pero de acuerdo a su modo de pensar, ¿no? Cronistas. ¿Cuál es el nombre que se da al mundo de los muertos? Anampacha, mundo de arriba. Urcupacha, mundo de abajo. Ahí está. La literatura incaica se le atribuye un carácter panteísta. Panteísta quiere decir, escuchen bien, que tuvieron muchísimas divinidades, pero que estaban relacionadas con la naturaleza. ¿No? Sí, un momento, por favor. Ahí está. Divinizaron y le otorgaron vida a la naturaleza. La gente incaica en aquellos tiempos tenía mucha predilección, ¿no? Más que todo por la naturaleza, en especial en algunas formas también, como que salen los apellidos. Por ejemplo, los que llevan el apellido Amaru, tiene que ver más que todo con la parte quechua, porque Amaru representa, ¿no?, la serpiente, ¿no? Y así sucesivamente. Luego dice, una de las actividades más importantes en tiempos del Imperio Incaico y que ha quedado plasmada en literatura fue lo que se caracterizó la literatura incaica fue que estaba muy relacionado con la agricultura. Muy relacionado. Su modo de vida era la agricultura, su sostén económico. Acá no tenemos danza, recolección, pesca, literatura y orfebrería, no. Era la agricultura. Usted lo agrega a ese punto. Pasamos a Ollantay. Ubiquen el libro la parte de Ollantay. No se preocupe que le voy a esperar. Ubíquelo. Bien, acá está. Tradujo por primera vez el Ollantay al castellano. Aquí se ha pensado y se ha tenido la idea de que fue Antonio Valdés, pero no. Cuando hablamos de traducir al castellano quiere decir lo siguiente, que la forma como estaba escrita, que era en el idioma creo que hasta cierto punto que he hecho, latín, hubo un autor llamado no Sebastián Barrantes, sino Sebastián Barranca, el cual tradujo el Ollantay al idioma castellano. En el Ollantay, el personaje que encarna el poder, cuando hablamos de poder quiere decir aquella persona que era la que gobernaba. Y en aquellos tiempos, en la Ollantay, el que gobernaba era Pachacútec. Tesis que afirma que el Ollantay es de origen español. Hay tres tesis. Una que dice español,
otro que dice, por ejemplo, que es de carácter autóctono, y otro que dice que es la mezcla de ambos. Cuando hablamos de origen español, hablamos de carácter hispanista. Esa es la teoría. Es considerado él como el gracioso o bufón en el drama oriental. Este es el personaje peculiar que por mucho tiempo a raíz de él se pensaba de que era español. ¿Por qué? Porque en la literatura española se ha empleado al bufón, al gracioso. Era una característica peculiar de la literatura española en aquellos tiempos. En la obra de Ollantay también hay uno de ellos, es Piquichaqui, el cual por este personaje, muchos dijeron, no, esto es español, porque hay un personaje que se burla, ¿no? El cual es Piquichaqui, el burlón o el bufón. En este caso, Piquichaqui. Fueron los narradores que difundieron la literatura culta en el mundo prehispánico. ¿Se recuerda usted que en la anterior pregunta que hemos hecho de literatura quechua, hablamos acerca de que los que difundieron a nivel de la clase noble, ¿no? Fueron los amautas. La lengua más difundida dentro del imperio incaico fue el quechua. El quechua también tenía otro nombre. El nombre que se le conocía también era como el de Runacini. ¿No? Sigamos acá. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde al Inca Garcilaso de la Vega? La que no corresponde es más que todo el fervor cristiano, ¿no? Él estaba muy identificado con la cultura más que todo peruana, y es por eso que sus obras expresa y habla acerca de este punto, ¿no? La número 8. ¿Cuál es el título que deslumbra a muchos, entre otras cosas, por la singular manera de presentarnos el mundo andino prehispánico, la conquista del sistema colonial? Su autor Felipe Guamán Gómez Ayala. Este autor ha trascendido a nivel latinoamericano, porque no es que haya escrito, sino dibujó. Su obra es un conjunto de imágenes. ¿Pero qué tipo de imágenes? Imágenes de la época, ¿no? Del incanato, más que todo, de la época en la cual prehispánica. ¿No? La obra se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué? ¿Para qué destaca la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma Ayala? Más que todo, como lo decía, por las imágenes. Y esto se ve reflejado en sus gráficos. A la literatura incaica se le atribuye un carácter panteísta. Cuando le expliqué de panteísmo, tiene que ver con cuando se diviniza a la naturaleza, muchos dioses. En este caso, los incas divinizaron demasiado en extrema los hombres de la naturaleza, ¿no? Una de las actividades más importantes en el tiempo del imperio inca Tahuantinsuyo y que ha quedado plasmado en su literatura fue, más que todo, la agricultura. Les expliqué que ese fue el modo económico en el cual ellos se desarrollaron. Vamos a pasar a la parte de literatura de la colonia. Bien, igual lo ubica esto en su libro, ya sabe, ya. Les espero un momento, pero cuidado. Bien, continuamos. La primera pregunta, el poeta español, ¿no? Fue la máxima influencia para los conceptistas. Las escuelas literarias en España se diferenciaban unas de las otras. Había los conceptistas, los culteranos, y en la escuela conceptista estaba muy de moda, o el autor que más que todo que se identificó fue Francisco de Quevedo, conceptista. Ahora, ¿a quién influyó de gran manera Quevedo? Fue al señor Juan del Valle y Caviedes. Ahora, el máximo representante del conceptismo, ya si usted analiza la primera pregunta, ya le hemos respondido, ¿quién fue? ¿Sí? Juan del Valle y Caviedes. El primer periodo de la literatura colonial es, cuando hablamos de la literatura colonial que estuvo muy ligada a la literatura española, y en España en aquellos tiempos, en el siglo XIII, XIV, se abarcó más que todo lo que llamamos el periodo de la literatura neoclásica, volver más que todo a ver los clásicos literarios. Ese periodo también se le conoció como el periodo de, ¿no? Clásico, como decía. Fue la influencia más importante en la poesía de Juan Espinosa Medrano. Juan Espinosa Medrano, escuchen bien, tuvo una marcada influencia del culteranismo, y el máximo representante del culteranismo fue Luis de Góngora y Argote. Ahí está, siguiente. Fue conocido como el lunarejo. Lunarejo porque tenía esa señal particular aquí en la cara, ¿no? Un lunar que sobresalía, este autor. Y este autor fue el que recibió también la influencia, escúchenme bien, de Luis de Góngora y Argote, del culteranismo. Él es Juan Espinosa Medrano. Poeta colonial que satirizó a los médicos. Cuando hablamos de sátira, hablamos de burlarse.
Algunos de estos autores se burlaban de los médicos más que todo, y de ahí nace el nombre de matasanos, ¿no? Este fue Juan del Valle Caviedes, que más adelante lo vamos a analizar. A la influencia del neoclasicismo en la literatura americana también se le conoce como el periodo de afrancesado. Se tuvo mucha influencia de Francia en ese sentido, ¿no? ¿Cuál de los siguientes escritores no se ubica dentro del periodo de la literatura colonial? Acá tenemos Mariano Melgar. Mariano Melgar se ubica en la literatura de la emancipación. Los demás autores que ustedes están ahí leyendo, Juan del Valle Caviedes, Amarilis, Pedro Peralta Barnuevo, ¿no? Juan Espinosa Melano, se ubican dentro de la literatura colonial. Escribió Epístola a Belardo, eso ya lo hemos hecho en la clase anterior, en la cual en esta epístola se le declara su amor a Lope Vega, y ella viene a ser Amarilis. Perfecto. Epístola a Belardo fue un poema dedicado, ya lo expliqué ya, fue dedicado a quién. Belardo, ¿quién es? Belardo es Lope de Vega. Verdadero nombre, ¿no? Según Groma, como decía ahí. Muy bien. Fue la señorita María de Rojas y Garay. Como en el anterior tema, en la anterior clase que hemos explicado, antiguamente la educación no era brindada para mujeres, ¿no? Las mujeres estaban relegadas. Vivíamos en una sociedad en aquellos tiempos muy machista, ¿no? El señor Grossman planteó, ¿no? De que María de Rosas Garay fue la persona que, ¿no? Que era la Marilis. Poeta colonial que dedica su obra a Cristo. Cuando hablamos de, escuchar acá, de Cristo, en la época colonial, como que también la participación de la iglesia jugó un rol preponderante. Es por eso que también la educación estaba muy ligada a los religiosos, ¿eh? Tanto así de que hubo muchos escritores que eran sacerdotes, y entre ellos era Fray Diego de Ojeda, que ¿no? Sus obras estaban muy ligadas a la religión y a hablar del Señor Cristo. La máxima obra de Juan del Valle y Caviedes, ¿sí? Diente del Parnaso. ¿Por qué? En esta obra refleja más que todo también su burla hacia los médicos, ¿no? Más que todo en ese sentido. Él tenía una fobia a los médicos más que todo. Siguiente, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo. Vamos a ver acá. La 1 con la B, Renacimiento, tiene que ver con Amarilis, ¿sí? En la época del Renacimiento estaba Amarilis. 2, C, Barroco con Juan del Valle y Caviedes. Sí, la etapa barroco fue la etapa en la cual, escuchen, se tuvo la marcada influencia, escúchenme muy bien, del conceptismo que estaba aquí ligado. Y finalmente la 3, neoclasicismo con Pedro Peralta Barnuevo, ¿sí? Hubo una creciente relación entre autor y obra en este periodo. El escritor neoclasicista de una cultura asombrosa fue conocido como el Doctor Océano, sí. ¿Por qué llamaban Doctor Océano, el nombre de Doctor Océano? Porque según en aquellos momentos el océano no tenía ni límites, era un paisaje infinito. Así lo comparaban a este hombre porque era un hombre muy culto, tenía mucho conocimiento, pero no se tiene conocimiento por aquí. Bien. Décimas. ¿Qué es lo que va a hacer usted como tarea? Va a leer esta décima de acá de Juan del Valle y Caviedes, en la cual hay un diálogo entre el médico, un médico que está ya muriendo, y la muerte, que lo viene a recoger. Lo lee, lo analiza, pero ya le voy dando una idea. Se plantea el hecho de que la muerte viene a recoger el médico, producto que ya también estaba mal el médico, estaba terriblemente mal, y el médico le dice, ¿no? No me puedes llevar. ¿Por qué? Le dice la muerte. Porque yo te he hecho muchos favores. Gracias a mí, tú has llevado a mucha gente, y a mí no me puedes llevar. Si tú no me llevas a mí, no me recoges a mí, yo te voy a dar muchos más muertos, más de lo que te he enviado. Bien, usted va a analizar esa parte que dice, demuestre lo aprendido. ¿En qué penosas condiciones se encuentra el médico? Sí, estaba mal, estaba en unas condiciones pésimas, estaba a punto de morir, se encontraba delicado de salud y que lamentablemente, producto de ese estado de salud, iba a morir. Sí, estaba ya agonizando, estaba agonizando el hombre ya. Y su única forma de vivir era únicamente, escúchenme bien, pidiéndole a la muerte que no lo lleve. ¿A qué acuerdo intenta llegar con la muerte? El acuerdo que plantea el doctor le dice, no, está bien, si tú no me llevas, yo te voy a mandar más muertos. ¿Por qué? Más gente. ¿Por qué? Debido al hecho de como que él atendía a las personas enfermas, y como en algunos casos, ¿no? Acá damos de la palabra matasano, les recetaba mal y muchos morían. Es decir, yo te voy a mandar más personas, ¿no? Junto a ti.
¿Por qué el médico se siente con derecho a negociar con la muerte? Porque justamente él era la persona que ¿no? mandaba a la gente a la muerte, porque los curaba, no los daba los remedios indicados. Es por eso que nace el nombre de Matasano. ¿Ve? El médico se siente con derecho a negociar con la muerte debido a que él había enviado a varios pacientes a la muerte. ¿No? ¿Qué favores le debe esta? El más grande favor que le debe la muerte al médico es que el médico mandaba mandaba mucha gente a morir, ¿no? No porque tenían que morir, sino que él lamentablemente, y escúchenme bien, hacía una mala práctica de la medicina, ¿no? No es que los asesinaba, sino no les recetaba con la medicina adecuada. Bien, a continuación se le presenta la ficha de trabajo de Juan del Valle Caviedes. Da lectura aquí a la biografía del autor, Juan del Valle Caviedes, y responde las preguntas del cuestionario, ¿no? De Juan del Valle Caviedes. Poquito, 9 preguntas. Y luego usted, ¿no? Analiza la poesía Privilegios del Pobre, ¿no? Yo ya lo he analizado. Son versos de arte menor. Lo subraya cada uno de ellos, ¿sí? Lo tiene que diferenciar y me lo envía, ¿no? A mi correo. Recuerde, a mi correo, no a mi WhatsApp. Lamentablemente mi WhatsApp ya colapsó ya. Este hecho ha lamentablemente generado de que mi celular no funcione bien. Para concluir, alumnos, esperando que estén muy bien y que muy pronto acabe esto, pero recordarles que usted es muy importante en casa, muy importante. La razón de que sus papás, ¿no? De una u otra manera se preocupan es por ustedes, porque piensan mucho, ¿no? Porque piensan en ustedes. No, les vuelvo a repetir, el trabajo tiene que ser enviado a mi correo electrónico, no a mi WhatsApp, no lo puede revisar, mándelo a mi WhatsApp, bien, nos vemos hasta la próxima sesión. No olvide presentar sus trabajos. Gracias.